te mau mahingo a los anui corúa y te vas a nei o te jale peu tu puna tongariki te ingoa con Hangaro Areca. Sean todos muy bienvenidos a este cuarto capítulo de la octava temporada de Hangaro Areca, un espacio de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui. En esta instancia nos visita Haumaka Nui Pakarati para conversar acerca de su nuevo evento, de su nueva competencia de Aati Hoevaca y también invitado muy especial para poder conversar acerca de todo el tema de los deportes ancestrales, de los nuevos libros en este mes del libro y también comenzando mayo también para el mes de la danza. Así que, Yorana Haumaka, ¿puedes pasar? ¿Cómo estás? Yorana Teina. Esta es la cámara de Haumaka. ¿Cuál? ¿Para acá? Yorana Corúa. Cuéntanos, ¿qué nos traes de nuevo en este nuevo capítulo? Cuéntanos, ¿tienes un evento? ¿Estás organizando una nueva competencia? Sí, Taina Tucura, justamente yo soy el organizador de la carrera Ultimate Race, que es la segunda edición. La hice el año pasado, ahora la vuelvo a hacer con la misma temática. Y estoy acá para hacerle saber a toda la comunidad de cómo se viene el evento de este sábado. Bueno, Haumaka, te invito a conversar acá, a pasar. Vamos a conversar del Hoevaca y también, por supuesto, ¿por qué no?, de la danza y del libro de los deportes ancestrales. Cuéntanos, ¿por qué quieres hacer esta nueva competencia? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? ¿Y cuál es la importancia que tiene para ti este deporte, que también es cultural, el Hoevaca? Bueno, tiene alta importancia no solo para mí, Tucura, sino para todo nuestro legado ancestrales que estamos hoy día vinculados dentro de Hoevaca. Lo quiero hacer nuevamente porque yo también soy un remador de alto rendimiento junto a muchos muchachos más de mis generaciones y generaciones más pari. Entonces, para mí es importante mantener nuestra cultura a través de estas competencias, que nosotros somos los representantes hoy día afuera, panamericanos, campeones panamericanos y tercero mundialero. Entonces hay que estar vigente con nuestras carreras, potenciando a los competidores, promoviendo esto, colaborando con todo lo que tenga que ver deportivo y cultural. Entonces esta instancia que se da es justamente para seguir potenciando nuestros aitos rapanui que tenemos. Como todos saben, en la comunidad tenemos harto potencial, pero hay que seguir dando esta instancia de eventos grandes, competitivos, como se hace a nivel mundial y a nivel nacional. Esa es mi... Haumaka Nui, eso quería preguntarte, porque todos vemos en la calle que eres un gran deportista compitiendo en todos los deportes, pero cuéntanos, ¿cuáles han sido, en resumidas cuentas, los grandes logros que has tenido en algunos deportes, como los panamericanos? Cuéntanos de qué se tratan también los panamericanos y cómo fue llegar hasta allá. Buena pregunta, Tucura. Bueno, para que sepa la comunidad y los jóvenes que están viendo este programa, que es súper bueno porque es algo cultural para inculcarnos dentro de todo este tema. El Panamericano es una de las competencias que nace también a través de unas gestiones que hace Jovino, municipio y otros privados. Entonces, como Sudamérica, antes era sudamericano, después cuando se agregó Panamá ya se hizo como panamericano. Como dentro de la Polinesia, este es nuestro deporte. Nosotros teníamos que ir a mostrar que Sudamérica, cuando nosotros somos Chile continental, pues estamos parte de Chile, entonces teníamos que ir dentro de este sudamericano a demostrar que Rapa Nui tiene esa potencial, esa fuerza que viene no solo de entrenamiento, sino que viene de nuestros ancestros, legados hacia los jóvenes de hoy en día que lo llevan en la sangre con un tema de navegación. Entonces es una conexión súper espiritual y física también. Eso nace también de la gente un poco más pari, como Tumajeque, como el Jovino Tuki, Hugo Teave, todos ellos que nosotros cuando chicos veíamos a ellos como hacían hoy y también nos atraía ese deporte. Entonces nosotros fuimos de a poco acercándonos a ellos y tratando de que nos enseñen el deporte y nosotros nos metimos dentro de este rubro y al final nos quedó gustando. Yo llevo más de casi 18 años, he tirado 20 años dentro de este rubro, junto con mis hermanos y primos hermanos también, que es como una familia al final, nuestro segundo hogar, donde nos reunimos en el Mar de Apico. Y he salido a los campeonatos de afuera. ¿Con cuántos países han competido? Está Brasil, está Argentina, está Perú, está Chile,
Panamá, y todos estos países llevan, no sé, pues 3, 4 equipos de ellos, del país representante. Y Rapa Nui a veces por los medios, por la falta de apoyo también, siempre vamos como con poca delegación. ¿La falta de competidores también puede ser? No, los competidores están en la falta de apoyo monetario, porque sale muy caro salir afuera, costearte el pasaje, costearte el lugar de alojamiento, tu comida, traslado, es toda una gestión que sale a veces del margen de lo que dona el municipio. Entonces, la mayoría de las veces hacemos beneficios, gente que nos ayuda en los hoteles, negocios, los mismos amigos, entonces contribuyen a este apoyo. Y hoy en día somos el campeón. El último campeonato que ganamos fue en Cabo Frío, en el Panamericano en Cabo Frío, donde Rapa Nui defendió la medalla de oro ahí. Y actualmente... ¿Ganaron? Tercero del mundo, en el Mundial. ¿Del Panamericano? No, es del Mundial. Mundial es una cosa y Panamericano otra cosa. Mundial van de todo el mundo. Panamericano ahí como de Panamérica, de Sudamérica. ¿No? Jaume, cuéntanos, ¿cómo has visto el deporte, el desarrollo del deporte durante esta pandemia? Y hay más, los niños, ¿cómo están? ¿Están incentivándose? ¿Quiénes incentivan a los jóvenes? ¿En qué espacios se pueden desarrollar este deporte? ¿Existen vínculos con los establecimientos educacionales? ¿Qué gestiones se han realizado para que esto abarque más público, abarque más niños, abarque más niñas también? Porque hay niñas también que compiten en Joevaca. Y de qué forma también, ¿qué crees tú que se puede hacer para potenciar? Bueno, esa también es otra muy buena pregunta de lo que yo he vivido a lo largo de mi desarrollo deportivo. Que antes, en mi generación, por lo menos, lo que yo alcancé a ver, a comparación de la actualidad de hoy, 2022, es que antes se tomaba más serio el tema de Joevaca en mi generación porque había menos recursos. Entonces todo era limitado cuando la gente nos apoyaba. Por ejemplo, si había una canoa, 2 canoas, habíamos como 100 atrás esperando la oportunidad para que se nos dé la canoa, porque antes no era llegar y subirte a una canoa y remar. O sea, había una disciplina, un orden, tú tenías que esperar, mantención, todo, etc. Y hoy en día, gracias a varias gestiones del municipio, de los mismos remadores que han dado logro a la isla, se ha masificado el Joevaca. Y hay más canoas. Y hay más canoas, hay más recursos y menos la gente lo aprovecha. Entonces eso también es un déficit en el deporte porque mientras más te dan, menos uno lo valora. Entonces eso también yo he visto que hoy día las generaciones se podría potenciar más porque la genética de acá, el prototipo Rapa Nui ya lo tienen en ADN, es cosa de seguir desarrollando, evolucionando y con la materia prima que ya están, que a nosotros nos costó en una instancia obtener esas cosas. Entonces eso es la diferencia que puedo hacer de mi generación y la de ahora, que donde hoy día ya está todo fácil, no lo valoran tanto y no le sacan el provecho. Bueno, Jaumaca, antes de seguir conversando en nuestra conversación, quiero invitarte a ver la nota de la Expo Feria Camataqui Tepuca de este año 2022 que se realizó en el Centro Cultural Tongariki. Vamos a ver la nota. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en el Centro Cultural Tongariki porque se está realizando la Expo Feria Camataqui Tepuca, un espacio para hablar de literatura, de libros, donde encontramos muchos exponentes y también charlas interesantísimas, además de música en vivo y otras actividades. ¿Cómo fue? No se lo pierda aquí en esta nota en Hangar Areca. Conmemorar el Día del Libro es convocar a todas las instituciones para que celebremos en conjunto el Día del Libro y difundir en conjunto también. Bueno, y hoy día se sumaron la mayoría de que participaron con nosotros, el Museo Catipare, está Jacapiritaoa también, Fundación Adopta tu Mascotas, en una feria del libro que hacemos todos los años, esta es nuestra 4ª versión. Y eso principalmente es convocar en un mismo espacio a todos los agentes literarios de la isla. El balance ha sido súper positivo porque hemos tenido buena convocatoria y la gente lo ha dicho y está feliz y está contenta, dice que está muy lindo, así que yo creo que cada año vamos a ir subiendo un poco de nivel en la organización de este tipo de eventos. Bueno, como todos los años, el museo participa de esta conmemoración, celebración de la Semana del Libro en Rapa Nui y estamos muy contentos del trabajo
el trabajo en conjunto que se ha realizado entre todas las instituciones, que ha servido para dar para enriquecer la difusión de las actividades y llegar a un público más amplio, público de todas las edades. Estamos el día de hoy acá en la Feria Camataqui Tepuca como centro lector con nuestro stand de intercambio de libros, en el que la comunidad podía traer libros para intercambiarlo o también nosotros les entregamos, elijan los que quieran, y luego cuando ya los tengan en la casa sin ningún uso, en los distintos centros de difusión, como en el Banco Santander, mismo Catipare, Hospital u otros, los pueden devolver y volver a intercambiar. La idea, como centro lector, lo que queremos es promover la lectura. Bueno, como siempre en las actividades municipales, a veces el clima nos juega en contra, pero finalmente despejó una vez más y pudimos realizar la Feria del Libro Camataqui Tepuca en conjunto con Corporación Municipal, Producción Municipal, con la feria el equipo Jacapiritaoa. Bueno, hemos tenido diversos exponentes en la temática del libro, con instituciones como Catipare, el Museo, la Secretaría de Patrimonio, además editoriales, que tenemos varias editoriales acá en la isla, como Aucara, Moai Editions, Seba Pacarati, y varios autores de libros que han querido estar presentes. Yo salí primer lugar del concurso de cómic de el Día del Libro, del Planeta y todo eso. Mi historia se llama Hace millones de años, que se trata de la formación de la Tierra de la isla, y buscar y cuidar el planeta. Que participen porque esto puede ser bueno, y además si quieren pintura o cualquier cosa la pueden ganar. Bueno, y desde aquí le mandamos un afectuoso saludo a todos quienes participaron en esta Expo Feria Camataqui Tepuca año 2022, al Centro Lector Catipare, al Museo, a la Secretaría Técnica de Patrimonio, a todos los feriantes, a las ferias Jacapiri, a la unidad de producción de eventos que estuvo ahí montando, y también a todo el equipo corporativo que estuvo ahí asistiendo y dando solución a todas las necesidades y requerimientos de los feriantes. Desde aquí le mandamos un afectuoso saludo. Bueno, seguimos con la conversación con nuestro querido invitado estrella, Jaumaka Nui Pacarati. Jaumaka, cuéntanos, ¿cuál fue tu último libro que leíste? El último libro que leí es un poema hecho por mi mujer. Cuéntanos. A ver, dale. No, es que ella tiene algo natural, ella me hace poemas que le nacen en el momento, en la instancia, y son re lindos. La vamos a invitar Algún día la van a invitar acá para que te haga un poema. La vamos a invitar a que venga a exponer su poema. ¿Cómo se llama tu pareja? Constanza. La vamos a invitar, Constanza. Desde aquí te voy a invitar un día a hacer un poema junto a Jaumaka Nui. Jaumaka, cuéntanos, ¿cuándo se va a realizar este evento tuyo, siguiendo con la conversación de Joevaca, y dónde se va a realizar? Bueno, este evento se hará mañana en el Marae de Jangapico, a partir de las 11 de la mañana. ¿Y por qué yo lo hice de las 11 de la mañana? Porque cuando se hacen estos eventos muy temprano, la gente no llega. Porque despertarse, la mayoría de la familia tienen hijos que tienen que vestirlo, darle desayuno. Entonces, yo mismo no voy. Yo mismo. Entonces, por eso lo alargué un poquito más, cuando el solcito ya está arribita, sí. Calorcito, se viene el otoño e invierno, entonces hay que evitar ese tema de la salud, hay que cuidar a nuestra gente. Y parte a las 11 con una ceremonia ancestral, que lo simbólico siempre es importante para nosotros, para los tupunas. Y vamos a partir con una apertura de humo, luego de eso viene una charla técnica, y a las 11:30 está partiendo todas las alargadas de B1 individuales, y luego se sigue con los B6. Y dentro de esto, de las competencias, se incorporan las bandas locales, que van una tras otra, así va a durar desde las 11
2:30 hasta como las 3:30, 4 máximo de la tarde, donde ahí están las bandas locales todo el día tocando, cantando para la gente, para el público, para los niños. Van a haber juegos de niños también, Tucura. Va a estar entretenido. Va a estar entretenido, un día familiar, cultural, deportivo. ¿Y qué más? También quería incorporar algo como de la cultura también. Voy a ponerle algo que se me ocurrió anoche, de unos tauquitejuri, para hacer partícipe al público también. Y van a haber unos premios sorpresa ahí. Jaume Candoy, ¿por qué ahora? ¿Por qué empezando el invierno? ¿Por qué es un proyecto que va así todas las temporadas, que marca el inicio de una temporada nueva? ¿Con qué intención? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Bueno, la verdad yo no me esperaba hacerlo en esta estación en otoño, sino que el año pasado lo hice después de la Tapati para seguir la misma línea, y los competidores ya que están entrenando para la Tapati siempre ya están entrenados y siguen con la de Joe Vaca. Pero por X motivo, hubo unas problemáticas, me tuve que postergar la carrera y la extendí hasta la fecha de ahora, pero no es nada relevante, sino que por temas de problemática tuve que suspenderlo para esta fecha. Ya. Y bueno, como yo digo, mi competencia va para seguir potenciando a nuestros aitos Rapa Nui, que hay un buen nivel, porque yo tomo el ejemplo de Tahiti. Allá en Tahiti, que son los campeones ejemplares del mundo, ellos tienen competencia todos los meses. Y acá en Rapa Nui tenemos 2 veces al dos año. veces al año. Entonces teníamos un déficit ahí, porque no había ahí un propósito para entrenar con un objetivo. Siempre uno cuando hay una carrera... ¿Pero por un tema de financiamiento? ¿Por un tema del financiamiento? Bueno, mi carrera, la verdad, yo no gano nada. No. Es casi Ad regalada honorem. la carrera, solamente que yo tengo gente que me apoya. Claro. Las corporaciones, esta misma corporación de cultura me aporta, la de deporte, municipios, hoteles, privados, amigos. Entonces eso me da también para poder generar una competencia de este evento masivo. Porque tú sabes, pues si no hay unas locas, no se puede hacer un evento, nada, porque necesita sí, plata, necesita logística, transporte, un sinfín de cosas que gracias a Dios, gracias al apoyo que tengo, puedo lograr hacerlo. Jaume Candoy, cuéntanos, si yo quisiera ser Joe Vaca, ¿con quién hay que hablar? ¿A quién hay que acercarse para ser Joe Vaca? Para toda la gente que nos está viendo en las casas, ¿cómo puede comenzar haciendo Joe Vaca? ¿Existen talleres, existen clases? ¿A dónde se acude? Ya, para partir tiene que ser voluntario. Ya. No hay nada obligado, allá no hay que ir para farándula, que hay alguien que te guste, no, nada. Ahí tiene que ser porque tú quieres hacer Joe de verdad. Bueno, yo hoy día estoy haciendo talleres de Joe Vaca, pero contratado por la Comdir. Ya, ok. Y la Comdir, bueno, abrió una instancia de inscripciones donde ya se cerraron y son de lunes a viernes. Y yo hago talleres normalmente de los niños entre 11 a 15 años máximo. Como esa instancia dio la Comdir, pero también hay clubes que hacen clases como Atarangabá, que es un club nuevo creo que el organizador o el director de ahí es el Hugo Teabe. Ustedes pueden acercarse a él también. Mata Joe Vaca, que es la presidenta, que es la señora del Tuma, de la ANI. Entonces uno se puede acercar a los clubes, ir con la intención, inscribirse, asesorarse. ¿Cuáles son los requisitos para comenzar a hacer Joe Vaca? Igual es una resistencia física, o sea, hay que tener rendimiento físico o previo antes de empezar a subirse una canoa, o es llegar y subirse nomás. No hay requisitos de edades, no hay requisitos de físico ni mental, porque ahí te van trabajando todo eso. Porque hay gente que dice, no, esto es muy viejo, yo no puedo, eso es para jóvenes, están equivocados. En las Joe Vacas para todas las edades, porque en Tahiti afuera, en los mundiales, lo bonito de Joe Vaca es que hay todas las categorías. Está Junior, después vienen Open, Master 50, Master 40, veterano de todas las edades. Allá en Tahiti llegan a remar hasta los 80 años y no hay ningún requisito más que las ganas. Hay algunos que lo toman como competitivo y hay otros que lo toman como recreativo, como ir a pasarlo bien para tu cuerpo, para el espíritu, para el físico. Hay una conexión igual importante, no más con lo físico, sino con el mar, con la naturaleza, con salir del estrés, que hace súper bien salir del... No ver Rapa Nui y ver puro mar también te hace bien, al espíritu, a la visual, a botar todo lo malo, a descargarte la energía negativa. Entonces,
depende del propósito cómo uno va. Pero el juego de vaca no es solo competitivo, no es solo pensar, no, necesito físico y estar bien. No, aquí es como una recreación también. Eso es lo bonito de juego de vaca. Incorpora todas las edades, sexo y no hay discriminación. Hay que acercarse nomás a Mapico, asesorarse con los clubes, con BIC. ¿Hay que comprarse algún remo? ¿Existen remos también? Sí, eso sí. Sí, pues hay que llegar con su remo, su ropa deportiva. Y bueno, hoy en día donde están cerrados los vuelos, porque normalmente todas las implementaciones de juego de vaca de los remadores se venía de Tahiti, de la fábrica de donde está todo lo original. Pero hoy día hay una alternativa que justo este tema de pandemia hizo despertar a algunos remadores que tienen la capacidad de ejecutar canoas, remo y se empezaron a hacerlo en su business hoy en día y tienen su empresa de vacas, de juego. Entonces si ustedes quieren comprar hoy y no tienen, también se pueden acercar a algunos como el Hugo Teave hace, el Barii, ¿qué más? El Hugo Tuki. Entonces está toda la alternativa para hacer juego de vaca. Jaumaca, me llamó la atención por el tema cultural que tú también que tú observas en el juego de vaca. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo es la relación de ustedes con las otras islas de la Polinesia, cuando van a Tahiti o cuando van a Nueva Zelanda, Hawái? ¿Cómo es la relación que existe entre los Rapa Nui que hacen deporte y la recepción de los deportistas de otras islas? Cuéntanos un poco de esa experiencia. No, esa experiencia es súper bonita, Tucura, porque al final nosotros, como te digo, estamos vinculados en el triángulo polinésico y encontrarte con los de tu misma vínculo, de tu mismo pueblo originario, puede ser New Zealand o Hawái, hay como una conexión más allá como de Sudamérica, porque en ese lado tampoco tienen como potenciado al lado Tupuna. Claro. Entonces cuando uno se encuentra con un maorí o un hawaiano es como que hay un intercambio cultural. Tanto con solo mirarse. ¿No? Con la forma de expresarse, tanto corporal como lingüística, también es agradable compartir y ver que también la gente de la Polinesia tiene cualquier potencial. Nosotros somos bien recepcionados afuera, por lo menos los Rapa Nui con Tahiti, con New Zealand, con Hawái, que son más fiatados entre nosotros. Y pues, es bonito. Al final nosotros afuera hacemos un espectáculo no solo deportivo, sino van a bailar. Vamos a bailar, mostramos un poco de nuestra cultura también, que es como un marketing para poder atraer gente que dice, oye, ¿de dónde son ellos? Nunca he escuchado de Rapa Nui. Entonces también es como una entrada que quieren venir a conocer Rapa Nui a través del deporte también, porque se abre una instancia ahí que gente desconoce dónde está Rapa Nui y todo, y ahí uno le empieza a contar y todo con videos. Va mostrando fotos y quedan maravillados con él y quieren venir. Bueno, Jaumaca Nui, me gustaría conversar de danza contigo en este inicio del mes de la danza también en mayo, pero antes de eso te quiero invitar a ver el lanzamiento del nuevo libro del profesor Rodrigo Paoa, que se llama He'aati, Hekori, es Bajera Tupuna, que también tiene que ver mucho con el deporte. Así que vamos a ver la nota, Jaumaca. Tío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en la aldea educativa porque se está realizando el lanzamiento de un libro de uno de los maestros y grandes gestores culturales de Rapa Nui. Nos referimos a Rodrigo Paoa. Este es un libro de deporte ancestral. ¿Cómo estuvo este lanzamiento y cuál es la importancia de este libro? Conózcalo aquí en esta nota. Janga Aroareca. Son como 40 años de investigación sobre este tema, imagínense. ¿Cómo no me voy a sentir feliz del día del lanzamiento? Sobre todo son gente muy significativa, deportistas, informantes, gente que han aportado en información, en fotografía, los que hicieron las ilustraciones. En fin, son muchas las cosas que se juntaron en este día de lanzamiento. El objetivo fundamental de este trabajo es tratar de que se verifique bien las informaciones antes de que se enseñen a las nuevas generaciones. Uno. Y lo otro es que las nuevas generaciones tomen parte en la práctica efectiva de este deporte y que no se pierda en el tiempo y en el espacio, porque muchos de los años que han pasado
Igual, algunos de los deportes que se ha revivido estaban totalmente apagados. Y cuando llegué a trabajar acá empecé a mover para poder reactivar, como el caso del Hakapey, la creación del Tauba y otros deportes que estaban sin el desarrollo para las nuevas generaciones. Y fue una oportunidad cuando fui a estudiar y el estar aquí en el colegio, la creación de un gran evento que es el Coro Nuiripuna, que participan los colegios que existen en la isla y por sobre todo los niños que estudian acá en la aldea educativa. Bueno, este libro es el producto de años de trabajo del profesor Rodrigo Paoa, que conecta con el proyecto de la aldea educativa, del desarrollo de la cultura. Dentro de ese ítem tenemos la investigación y palpar por escrito la cultura Rapa Nui, que es de una tradición prácticamente oral. Y esto tiene como objetivo principal dejarle un legado de enseñanza a los niños, pues no tan solo a los estudiantes de la aldea educativa, sino que de todos los establecimientos educacionales y el que quiera aprender de este tema puntual que es el de los deportes autóctonos. Estoy muy contento, agradecido, gracias a Dios por este momento que nos ha dado para que a través del profesor Rodrigo Paoa haya escrito todo lo que se trata del deporte ancestral, donde cuenta realmente la vida ancestral de cómo se vivía antes acá en la isla, y a través del deporte se fue demostrando y se explica todo cómo hacían el deporte antiguamente, así que agradecer al liceo, agradecer a Rodrigo Paoa, agradecerle a todas las personas que pusieron un granito de arena, porque ahora nosotros que estamos vivos y estamos en este trabajo, tenemos que seguir este legado de seguir manteniendo el deporte ancestral. Mira, primero destacar a don Rodrigo el aporte gigante el que hace dentro de la institución del Liceo Aldea Educativa. Y poder plasmar toda la historia, desde concretizar algo que son los deportes ancestrales y llevarlo a un texto para poder tener también una especie de legado a futuro, siento que es muy relevante, tanto para los estudiantes como para todas las personas que estuvimos presentes hoy día en este lanzamiento. Así que de verdad que es dejar por fin un registro concreto de algo que va a ser muy importante para lo que venga también y para el presente. Mira, el hecho de poder plasmarlo y dejar un registro siempre va a ser positivo. Desde este punto, don Rodrigo tiene una experiencia vasta, ya es demasiado amplia y el aporte que hace a la institución es muy grande. A partir de ello, el poder que él haya contado esta historia, de poder dejar el registro general de cada uno de los deportes, va a ser muy relevante para también cómo nosotros vamos a llevar como comunidad, y me integro en esta situación, cómo se va a llevar de ahora en adelante también el área del desarrollo de los deportes ancestrales desde un punto de vista gráfico e histórico. Así que eso pasa a ser muy relevante también. Te saludamos, profesor Rodrigo Paoa, muchas gracias por este nuevo aporte a la cultura Rapa Nui, que significa también un legado, un registro del patrimonio de los deportes ancestrales, con todo el contenido que ha hecho. Ahí estábamos viendo los libros a Humacá Nui, está súper interesante, súper bonito. Vimos ahí que había hasta competencia de comer sandía. ¿Te dieron alguna foto? Bueno, para hacerla revivir esa. ¿Te dieron la ceremonia también habías ido? Sí, también fui a esa ceremonia, fui invitado por el tío y también me pareció interesante su libro porque está dejando un acontecimiento, un registro para las nuevas generaciones, hasta para los mismos de vaca, porque yo me di cuenta cuando leí el libro y tiene todos los años ahí, primeros lugares, de los primeros lugares, de las medallas y todo eso. Es súper bueno para que los jóvenes que no desconocen el tema se empiezan a inculcar dentro de este tema que el tío dejó. Es súper completo el libro, me gustó. Hablando de los deportes ancestrales, ¿has hecho Hakapey alguna vez? Oh, ya, ese lo tengo que aceptar, que jamás me lo voy a mandar. No lo pienso, porque ese para mí es una tortura. ¿Por qué? Pero no, es que es algo personal mío, no tengo nada que ver nada en contra del deporte, sino es para mí personal, que mi hermano el Mercy lo hizo y se terminó lesionado, el Kunki también, entonces yo tengo un trauma con eso, pues yo cuido bien mi cuerpo, no lo quiero maltratar por un tema de farándula en el momento de no, que si lo hacía era el superior, yo no corro con ese con ese pensamiento. Entonces para mí es importante cuidarme mi cuerpo y yo sé que ahí me voy a ir a destruir, como cualquier accidente o golpe fatal te puede hasta
quitar la vida. Pues. Ese riesgo yo asumo y hoy día tengo familia, yo no puedo, menos puedo ahora. arriesgarme a ese tipo de deporte extremo, pero no tengo nada en contra de ellos. Y los que lo hacen también se respeta y todo. ¿Qué opinas de que ahora esté realizándose el Taúa en el pueblo y no ya en el volcán? Igual hay un tema espiritual potente ahí con los deportistas, hay una conexión fuerte y también ha sido difícil también el cambio. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cuál es la noción de ese cambio? Bueno, yo tuve el privilegio de poder vivir harto Taúa competencia allá y es otra energía, otro escenario y todo, pero yo partí de los 13 años ya, en la época cuando me acuerdo cuando me fueron a dejar allá en la candidatura de la Caramera, la hermana del Muy Muy, y de ahí me acogió el Ali Fletcher cuando estaba vigente en esa época. Hace muchos años. Hace muchos años y hasta la actualidad ahora, desde ahí no paraba hasta ahora. Creo que desde la juventud de hoy en día, ahora adulto mayor, soy como el más viejo después del Tuma, porque yo entré junto con mi hermano, el Kunki, el Mercy ya chiquitito todavía, y después seguimos. El Kunki en un momento que se retiró, yo seguí hasta la actualidad, y estuve hartos años ya compitiendo, y es muy diferente el escenario de allá cuando se traspasó acá al pueblo. Acá zapatilla. No, incluso yo no competí con zapatillas también para evitar ese impacto visual, pues yo siempre fui en contra de eso. Incluso el primer año que se hizo ahí acá en Hangaroatay, estaban todos con esa inquietud, esa preocupación de que que el cemento me va a dañar los pies, y varios se tiraron con zapatillas. Y yo me lancé así nomás, confiando en que no me iba a pasar nada, y me fue excelente, gané primero ahí y no, nada, pero la energía era diferente. ¿Cuántas veces has ganado el Taúa? ¿Qué competencias has ganado? He ganado desde que he estado... O sea, yo creo que hay una página entera para ti en ese libro. Siempre he estado en el podio, no siempre primero, pero siempre dentro de los primeros o terceros. Y actualmente soy el campeón de nuevo, de este año. ¿Del Taúa? Del Taúa de nuevo. Y ¿Máster? del duatlón. No, bueno, soy máster por tu cura, Open todavía. Open todavía, ya. Todavía no tengo 40, el máster es 40. No, sí, pues, actual Open, a los 40 se entran a los másteres, entonces tengo todavía trayectoria para defenderme. Ya, y espero seguir, pues, porque por eso es tan importante para mí cuidarme mi cuerpo también y porque hago casi todos los deportes en la Tapati. Bueno, Humacán, tenemos también el 27-28 se va a realizar el Día de la Danza, el Festival de la Danza. Tú también eres un gran bailarín. Cuéntanos qué tienen planeado con Caricari. ¿Estás todavía con Caricari? Bueno, sí, pues fiel a Caricari, que ahí me creé. ¿Esa es tu escuela? Esa es mi escuela, mi academia, Tío Lin es mi profesor, el único. Y bueno, para mí es importante el tema de la danza porque también tiene vínculo con el deporte. Seguimos ahí el danza, deporte y música, está todo ahí de la misma rama. Por ahí dice la Viti que su deporte favorito es la danza. También, pues es un deporte la danza y es parte de nuestra cultura también. Yo feliz pues, que se hagan estos homenajes, estos reconocimientos a la danza. Y yo he tenido el placer también de viajar con altos grupos afuera a los festivales de las artes, que son los festivales del Pacífico, donde ahí se juntan todas las islas del Pacífico, del mundo. Y yo he tenido el privilegio de ir a 3 festivales del arte. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de la evolución de la danza que ha habido en la isla? Los trajes, los nuevos pasos, las nuevas coreografías, porque yo creo que tú viviste un proceso donde hay un antes y un después de la danza, desde lo tradicional a lo moderno. Entonces, ¿tu opinión es más bien conservadora, más bien moderna? ¿Qué opinas tú acerca de estos nuevos cambios que han surgido? Mi criterio a base de eso, yo no tengo una línea específica. Sí, yo no soy tan crítico, no, hay que mantener nuestra tradición y así, no hay que ser tan cuadrado, porque la evolución, la danza es libre de expresar como uno lo quiera, no hay un reglamento que diga, no, tú tienes que bailar así, es un pensamiento igual un poco, para mí, egoísta, porque la danza se expresa de cómo uno está sintiendo en el momento, lo que está viviendo, y sí, antiguamente se mantenía una línea, era como, no, así hay que bailar y hay que hacer así, pero hoy en día yo he visto a los jóvenes, como tú mismo has visto a Pisi Mago, Tebaicaba y otros más de su generación que evolucionan un poco a la danza más contemporánea
moderna, pues. Entonces no hay que juzgarlos, también hay que apoyarlos si es lo que él le están haciendo y que está aportando a nuestra cultura. Ahí uno ve cómo lo toma o cómo lo quiere llevar a cabo. Pero sí, yo soy de la idea también que por ejemplo, hay danzas que se tienen que mantener, depende, un diu no lo podéis salir a bailar, si un diu, un uteo, vaya a salir a bailar una cueca en un diu. Como esas danzas así tienen un respeto y un valor único. Pero una danza así como va a ser para la tapati, se compone, digamos, una canción y queréis tirarlo a un conjunto. Ya está, el compositor, es de él la canción, es moderna, hecha, entonces uno puede poner la coreografía que quiera, pero hay canciones que deben llevar su línea y respetarse, entonces ahí eso es lo lindo de la danza también. Hay un margen. Hay un margen y respeto depende de la danza que uno está transmitiendo en el momento. Bueno, Jaume Canui, cuéntanos, cuando entraste al Caricari, ¿cómo fue entrar ahí? ¿Fue mucha crítica? ¿Baila así? ¿Baila sal? ¿Está ahí muy...? Cuéntanos un poco de ese proceso. Fue fuerte ese proceso. Incluso aquí mismo los ensayos de Caricari eran acá, no sé si conociste la Casa Azul, que le decían sí, una casa. Acá era la municipalidad. Ahí partieron los inicios de Caricari en los ensayos. Y yo me metí dentro de la danza porque el tío Lin iba harto donde mis tíos, allá donde mis tíos eran escultores. El tío Petero Pacarati, el tío Juan. Y el tío Lin era amigo de él y siempre iba para allá y me veía ahí. Po. Y el tío me dijo, hijo, ¿no quería un día a bailar y todo? Y yo veía a mis tíos ahí, como que no me gustaba igual un poco estar en ese rubro porque ahí de mente tomaban, discutían y como que no me gustaban. Y cuando me fui a el tío Lin, como que había una escuela un poco más disciplina, aquí no se toma, aquí no se fuma, aquí se respeta, hay compañerismo. Y me empezó a gustar esos diálogos del tío cuando me le daba y ahí me empecé a sentir bien. Y empecé al ensayo, otra ensayo. Y estuve un año ensayando fuerte, tenía que había que ganarse el escenario, el respeto. Tener carácter, no tener miedo, por ejemplo, si el tío estábamos todos en círculo así, el tío te hacía ya, tío, hijo, párese, cante, o hijo, cuente la historia. Él te capacitaba así antes, pero después quería ver cómo uno reaccionaba al frente público, porque es otra cosa hablar con público, hay un pánico escénico que hay en blanco. Entonces el tío nos capacitó de esa forma, estar preparado para cualquier cosa. Y eso me fue gustando, y después del año de ensayar intensivo, me metí y ahí no paré más. Empecé a viajar con el tío a varios lugares del mundo, me dio la oportunidad de viajar. Por eso también la danza abre oportunidades, abre puertas, es sano. ¿Tú estuviste en el festival del Kaori Teori el año pasado? ¿El Kaori Teori? No, yo no estuve en ese festival. Sí, pues estuviste, el que estuvo en la cancha. Sí. Cuéntanos, ¿qué faltó ahí en ese festival? ¿Faltó más...? No, nada falta, es que la gente inconformista, siempre va a haber algo que falta, pero para mí nada falta. Siempre si hacer ese calibre de evento con gente, con apoyo técnico, todo es difícil, uno no lo dimensiona cuando es público, porque cuando uno trabaja dentro del área, hasta esta misma instancia que tú des, de tener tu equipo técnico apoyándote para que salga todo esto bien, es un tiempo dedicado, son valores, gente que también deja cosas de lado, entonces para mí no falta nada, falta menos crítica a la gente y seguir nomás con lo que somos, con lo que estamos. Jaume Canui, quería agradecerte por venir a este programa y antes de despedirte, antes de regalarte este árbol Macoy, que es donado por CONAF, representa también el compromiso que tiene la corporación por promover medidas que buscan mitigar el efecto de las propias acciones en nuestro entorno natural, aludiendo especialmente a la crisis de deforestación y a la pérdida de suelo que resulta en deterioro también de nuestro patrimonio y menoscabo de nuestra biodiversidad. Así que, Jaume Canui, para tu nueva sede, ¿por qué no? De Joevaca, sí, de danza. En 10 años más va a estar grande para darnos sombrita. Un artista, un deportista, así que Jaume Canui, te dejo este último espacio para poder promocionar tu evento el mañana sábado a las 30, a las 11 de la mañana en Jangapico, y para dar un mensaje también a la comunidad. Bueno, gracias primero por el obsequio. Muy hermoso de siempre un árbol ahí en el patio de la casa. Yo quería esta instancia que se me dio para poder decir que mañana, sábado 30 de abril, abriremos nuestro gran evento, segunda edición de Ultimate Race, en donde la gente pueda disfrutar de una instancia familiar,
porque vamos a poner juegos para niños, bandas locales para que vayan con todo su grupo que les gusta, son aficionados de las bandas como Topatangui, el Taoa, el Enrique Ica, el Paqui Limoui, entre otros más. Hay muchos, va a ser muy dinámico, todo el día va a haber bandas, juegos para los niños y la carrera en sí. Ese día van a haber pymes ahí vendiendo cosas para comer porque la alimentación y hidratación es solamente para los competidores. Como me gustaría alimentar a todo el público, pero no hay tanto apoyo. Así que para que de antemano le aviso esto, vayan con toda la disponibilidad, las buenas vibras para ese día. Bueno, eso pues tu cura. Muchas gracias, Humaca. Gracias por estar todo dicho ya. Está todo dicho, ya está más que dicho. Muchas gracias, Oma Canoy, por venir en esta versión. Y con esta hermosa invitación, los dejamos invitados a ver la tercera nota de este capítulo, de la trivia interescolar que se realizó en Hares Acamaniteanga, en el Salón del Centro Cultural Tongariki, junto a los estudiantes de enseñanza media de los colegios. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en el Hares Acamaniteanga, el Salón del Centro Cultural Tongariki, porque se acaba de realizar la trivia interescolar. ¿Cómo estuvo, chicas? Buenísimo. Sí, estuvo bueno. Nos estresamos bastante, a decir verdad, pero las preguntas fueron igual fácil. ¿Sí? Así uno sabe más de su origen, de la cultura. Y es importante saber esto ahora porque se está perdiendo últimamente y mucho. O sea, es nuestra isla, es nuestra historia, entonces es algo que tenemos que saber. Esto nos ayuda así a tener retroalimentación y ayudarnos. Aparte de eso, que es un buen punto, es una oportunidad para participar en algo de acá de la isla y que nos da más conocimiento del que ya tenemos. Que se motiven, ya que es una gran oportunidad y no lo van a poder hacer después de cuarto medio, obvio. Que salgan de sus casas, que vengan para acá y aprendan más de esta cultura, porque esto no se puede encontrar en cualquier lado, solo aquí. Bueno, esta actividad se trató sobre una trivia interescolar de primero a cuarto medio, en la cual se celebra por segunda vez, se está realizando por segunda vez acá en el Centro Cultural por los gestores culturales de la corporación. Bueno, hubieron niños jóvenes de la aldea educativa, del San Sebastián y del Católico, las cuales participaron activamente respondiendo preguntas de historia Rapa Nui, y esta vez se incluyó la categoría de letreo de palabras en Rapa Nui. Nosotros como equipo nos sentimos muy satisfechos por esta actividad, nos sentimos muy alegres de recibir a todos los jóvenes de las diferentes escuelas, también seguir motivándolos y incentivándolos para que sigan participando en los próximos años. Más que nada, nosotros siempre vamos a estar guiando a los jóvenes en lo que es la cultura Rapa Nui, la historia Rapa Nui, entre otros. Los tres colegios se lucieron con niños muy bien preparados y se vio una competencia sanita porque hubo aplauso entre los colegios y también una competencia dura. Bueno, me parece excelente motivar a los estudiantes que conozcan su cultura, que aprendan de sus tradiciones y que puedan también ser vehículos de mantener esta cultura viva, que es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. Y agradecer al Centro Cultural por hacer esta actividad. A nosotros también nos sirve mucho como profesores porque son incentivos y estímulos que los niños ven y que también los ven ejemplificados en este tipo de actividades. Y para concluir y dar un breve análisis de lo que fue este intenso mes del libro con diferentes actividades, tenemos el agrado de presentar al gerente general de la Corporación Municipal de Arte y Cultura, a Francisco Jaubajotus, para dar un análisis y un breve resumen de lo que fue el mes del libro. Yorana Francisco, Yorana Tucu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado este mes del libro? ¿Qué análisis das? ¿Cómo estuvo?
Bueno, hubo un montón de actividades, nos gustó porque trabajamos colaborativas con muchas instituciones, con la aldea, con la colaboración del libro que lanzó Rodrigo Paoa, con Catipare, las actividades que ustedes participaron con los colegios que llevaron a cabo. Así que estamos satisfechos. Este año hubo más actividades, esperamos que esto vaya aumentando con el bueno, tiempo. Te invito a conversar, Francisco, por acá. Vamos, yo pensé que íbamos a hacer un gallito acá, pero bueno. Bueno, Francisco, cuéntanos, ¿cómo has visto, cómo está el rubro de la... Supimos que el miércoles tuvimos un cabildo literario. Cuéntanos desde tu análisis, ¿cómo está el mundo de la literatura? ¿Cómo está este mes del libro? ¿Y qué se viene para ahora, para mayo? Mira, en temas de la literatura, el libro, más que nada el cabildo del día miércoles que pasó, esta semana, nosotros estamos empezando a fomentar, estamos creando, vamos a crear un poco siguiendo lo que hace Medio Ambiente con su red ambiental, es una red de cultura. Y en ese sentido empezamos justo con los libros, generar una mesa de trabajo con todas las personas, artistas, gestores que trabajan alrededor del libro, desde la imprenta, autores, diseñadores, autores, escritores, editoriales, etc. Nos reunimos el miércoles, la idea es analizar su situación, obviamente con el mismo trabajo que está haciendo SECPLAC, con el diálogo de Talanoa, a ver la situación actual, qué es lo que le gustaría a este grupo de personas que se especializan en esto. ¿Para qué? Para fomentar la creación del libro. Hay gente que siempre dice, oye, quiero escribir esto, me gustaría hacer eso, pero no sabe cuánto cuesta un libro, no sabe cómo escribir un libro, tiene todo en la cabeza, o lo escribe a mano. También ahí interviene el diseñador que diagrama los libros, dónde es más barato. Entonces hay un mito también que era antiguamente, cuando tú querías hacer un libro, necesitabas mucho dinero, y no es tan así, pues puedes mandar a hacer 100 libros, 300 libros, y si el libro es muy bueno, las editoriales te lo hacen, obviamente hay un convenio, un trabajo. Entonces la idea de estas reuniones es un espacio de la gente que tiene toda esta duda, con gente que sí ha avanzado en el libro. Por ejemplo, doy el ejemplo de Rodrigo Paoa, que el otro día en la feria que hizo, ya está trabajando en su tercer libro. Entonces él ya tiene experiencia, lleva 2 libros, entonces ya tiene experiencia cómo buscar financiamiento, cómo diagramarlo, cómo ver el trabajo de los dibujos, qué escribe, qué no escribe, etc. Y lo va a compartir. Estuvimos trabajando y lo hicimos con Celine Ripoll, ¿no es cierto? Que ella tiene su mini editorial. Moai Edición. Y entonces esa información sería súper bueno ir trabajándola, que se instale en esta mesa de literatura y autores, para que permanezca en el tiempo y vamos haciendo crecer esta red de cultura con al menos dos cabildos por disciplina artística mensual, de manera que terminemos este año con una red potente y identificar también cuáles son las necesidades de cada... necesidades, y necesitamos líderes. Cuando digo necesitamos líderes, que ciertos rubros, por ejemplo, el de los autores, tengan 2 personas, 3 personas que vayan empujando esto, porque es la única manera de trabajar acá, es en forma colaborativa, generar sinergia y ordenado también. Y claro, pues de manera que vayan trabajando su rubro, que se podría decir. Francisco, me gustaría hacer un breve una pausa, porque terminando abril y comenzando mayo tenemos también el aniversario de la Corporación Municipal. Cuéntanos cómo nace la corporación, en qué año, y una breve historia también para poder... Nosotros estamos contentos. La corporación se crea el 30 de abril, o sea, mañana sábado estamos de aniversario. No, perdón, el domingo. El 30 de abril del año 99. El domingo es 1 de mayo. Sí. La Corporación de Cultura nace cuando se instala el canal. Y la radio manuquena, cuando los traspasan de la FACH. La entidad que podría administrarlo era una corporación.
y se crea esta corporación. De hecho, su objeto, su razón social es la difusión del arte y la cultura a través de los medios comunicacionales, y hasta hoy día lo seguimos haciendo, si bien las señales son concesiones municipales, la administración es desde la corporación. ¿Qué es la administración? Es la gestión de los recursos, la gente que trabaja en el canal, la radio, los gastos que esto ocasiona, etc. Y desde ese año 99 empezó a tener, obviamente con un presupuesto pequeño, empezó a generar una serie de nuevas funciones. Yo entré el año 2001 en una función más que nada de administración y contabilidad, y hoy día estoy a la cabeza de la corporación con grandes cosas que hemos logrado, y estamos trabajando también para desarrollar esta necesidad. Hemos hablado anteriormente con 5 pilares principales. Uno es el Humana, que es el trabajo colaborativo con instituciones, artistas, donde lo apoyamos en su iniciativa. Siempre lo digo que la mayoría de las actividades que están en la isla siempre estamos poniendo un granito de arena o empujando en diversas razones, con audio, con pantalla, con recursos para que salga bien bonito. También está el Hangaroa Areca, que el concepto es una ciudad entretenida que tiene una mirada formativa de generar actividades para la comunidad, y en algunas más innovativas, como el que no existe mucho, como el teatro, el tema de los libros, que si bien se ven en los colegios, no el público en general, con actividades durante todo el año, que también es una buena también vitrina para el turista. Cuando el turista viene para acá, no solo viene a ver Moai, sino le gusta comer, le gusta ver una danza, agenda cultural tener una agenda cultural amplia. Ese es como el tercero, es los medios, la administración de los medios, que también nosotros estamos lanzando este año con una cosa más internacional, que el canal de YouTube, los sitios web, un poco mostrando y visibilizando también los grandes artistas que hay en la isla. Nosotros, a través de nosotros también empujamos, apoyamos cuando ellos han ido al Lollapalooza, los apoyamos en sus viajes, en los festivales del Pacífico, sus festivales en Europa, en México. Siempre estamos apoyando, impulsando a los grupos, a los artistas. El cuarto, que es la infraestructura, tenemos proyectos de mejorar, y es una falencia en la isla. Falta más espacios de infraestructura cultural, deportiva también, pero también ojalá que se vayan a otros lugares, no centrarlo todo obviamente en el centro cultural. Y el último, que es la que nosotros lo denominamos que es Caín Arapanui, que por la necesidad misma de la isla nos ha llevado también a colaborar y a trabajar en otros temas que son súper importantes, que es el tema del medio ambiente, en temas de sociales, lingüístico, con el tema del DEO. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Obviamente trabajamos la base, el Plan Amor, ¿no es cierto? Plan Amor, que lo lidera el Tabana, que es de autosustentabilidad, mejoras continuas, ¿no es cierto? Optimización de recursos. O sea, el CAINA es como ya es transversal en todo el sentido. Porque nosotros no podemos hoy día trabajar en temas de culturales o cualquier tema sin eje, sin estar acompañado de medio ambiente, sin preocuparnos del impacto que va a realizar cada evento, de los residuos, ayudar a la arborización, ver el tema de cambio climático, cuidado del agua, etc. Entonces, si uno es más atento y revisa todas nuestras redes sociales, todo nuestro trabajo, todo lo que decimos, lo estamos mencionando, y eso. Y que lo que tenemos este año 22 es que también tenemos un cambio generacional. Hay mucho en el equipo de trabajo que es inclusivo, ¿no es cierto? ¿Cuántos funcionarios tiene la corporación? La corporación, por transparencia, lo tendría que mencionar, son 43 personas distribuidas en diferentes áreas. ¿Ya? En el Centro Cultural habemos 16 divididos en gestión cultural, obviamente donde estás tú, donde está tu cura que sabe todo lo que pasa, pero como le gusta el brillo y le gusta estar en pantalla, participa acá, ¿ya? Pero es una de sus funciones.
comunicaciones, ¿no es cierto? Finanzas, administración, que es súper importante. Y todo esto lo compone un equipo joven, multidisciplinario, que hacen de todo. Aquí también es circo pobre, o sea que el que hace los cheques también le toca barrer, también le toca colaborar cuando hacemos los eventos, ir a participar. Hasta el periodista, ¿no es cierto? Que viene de esa concepción de yo soy periodista, pero aquí lo hacemos trapear el piso igual, ¿no es cierto? Porque es la filosofía de esto, porque no podemos tener una persona para situaciones. Quería poner énfasis en temas de finanzas también. Nuestros fondos son fondos privados y fondos públicos. Los fondos privados son cuando postulamos a los fondos concursables del Ministerio de la Cultura, el GORE, fondos que recibimos de embajadas, donaciones privadas de empresas, sobre todo para la Tapati. La captación de recursos para la Tapati del área privada es a través de la corporación. Todas estas empresas que uno ve, las marcas que las menciono, esas son donaciones que ellos van haciendo para la Tapati y en el año también para otras iniciativas que nosotros lo hacemos. El resto son fondos municipales que nos traspasan mensualmente para llevar a cabo todas estas actividades que le he ido mencionando. Y ahí nosotros, lo que sí este año también hay un cambio también de la forma de trabajo, que es que este año empezamos de forma gradual a entrar al mercado público, al tema de transparencia. Nosotros, todos estos fondos, obviamente nosotros hacemos rendiciones, tenemos fiscalizaciones también del Departamento de Control. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar también en forma transparente, en forma ordenada, porque estamos siendo fiscalizados. ¿Y por qué? Porque son recursos de terceros, recursos fiscales, de privados, que tú tienes que al final decirle en qué te gastaste los recursos, por qué lo gastaste así, obviamente contar con toda la información contable. Y es súper importante en ese sentido, y para mí también es súper importante eso, porque para que los donantes o las instituciones financieras te sigan apoyando, tienes que tener un buen proceso de transparencia y de rendición. Francisco, ¿cuál es la proyección que tú ves en la Corporación Municipal de Cultura a largo plazo? ¿Cuál es el fin, el objetivo en qué se pretende convertir la corporación? Sí, nosotros siempre lo hemos hablado, tenemos meta, tenemos una misión también, ¿ya? Que es perpetuar la cultura Rapa Nui en el futuro. Hoy día estamos, en ese sentido, también actualizándonos, porque después de la pandemia hubo muchos cambios de cómo se hacen las cosas. También nosotros también vamos de la mano con el municipio, con el Plan Amor, y también hay mucha reingeniería en el municipio, también nosotros nos acomodamos a eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza, cómo funcionan las cosas también es distinto. Entonces aquí también para nosotros es importante impulsar también a los entes culturales, por ejemplo, que hemos visto con Autupuna, que lo lidera Lin, ¿no es cierto? Peutupuna, que son Toki, diferentes organismos culturales. Ese es el camino, nosotros trabajar dentro de esta red. Porque muchas veces, y pasa con el municipio, lo hemos visto, que nos empiezan a cargar cosas, responsabilidades que no están en el giro de la corporación, y también en temas ¿cómo te podría decir? Que la corporación no lo puede hacer todo, se puede especializar y cada ente se puede especializar. Nosotros, por lo menos en lo personal como comisionado también, impulsar que el museo, como generó toda esta conversación donde antes la consulta, ya sea coadministrado con los Rapa Nui y genere también como museo un centro de documentación y elevemos nuestro patrimonio. Entonces ese es el camino, y no centralizar todo a una institución como hoy día el municipio y la corporación. Distribuir las funciones y los roles. Porque hay mucho trabajo, el financiamiento también es difícil. Nosotros todas las cosas que hacemos buscamos financiamiento, se gestiona, se postulan proyectos. Entonces, ese es un camino bien entretenido, así que este año estamos contentos que ya cumplimos 22 años
servicio de la comunidad. Casi tiene mi edad, casi. Bueno, Francisco, vamos ahora a la sección Panorama, justo a nuestra gestora cultural, Mahai Soler Jotu, Yorana Mahai Pijecoe. Yorana Koe Tukura, Yorana Korua, Yorana Kite Huay, Ote Kainga, Mataitai Mayena, Itato Ite Horanei Mataitai, Ite Tato Angareka, Ka O Mayena, Ite Mahana Hope, Ote Tapatine. Moha amata, un ato terong mato mo mataitai korua, y mata o terapanui, paurote mahana hopu, mahana pae, amaite hora ahuru mahoe, ahuru baore o te po, te baja o te jarepeu tupuna, aringa ora, etahianga hakaterena, Cristian Moreno Pacarati, mo hakaora hakao y te jojo a tuai ora panui. Te rua anga ka hakatiki aena pota koa imu a o aringa ora te baja ko eroero tu adicción musical etahianga mo hakatiki aquí te tato anuna Jimene o te kainga imuria moana multon maite hora iba te afa o te po mo mataitai korua takoa y mata o terapia. Aringa ora ahuruba ore te po eroero ahuruba ore te afa o te po. Iau happy ai pehana ki te hora ira no ngongoro nei kioti o te aringa ora ana mairote te teatro he añamo i korua a rote canal mata o terapanui te ruang nei o te harepeu tupuna mo i te tatoanga kahaktikiana. Te rua anga mo haka unga tu te rongo takoa mo varia tu korua apo mahana hopo te tapatinei ki te kona Fundación Tadeo y Lili mo i korua i te exposición pinturas animales de Rapanui o hei Manu o Rapanui Manu ora panoi maite Rahuru Manu ora panoi maite hora ahuru mahoe o te poa y Fundación Tadeo y Lili. Te ruanga ahuruba ore. Ahuruba ore. Ahuruba ore. 10 de la mañana. Ahuruba ore te poa. Apota koa mahana hopu toru ahuru te ava enei i hanga pico kanga ena etahi a ati hoevaka hutimai reis te ingoa morawa tu korua kirakona ira ka hakatikea ena te rawanga te rauhuru nuna Jimeno te kainga peto patangi taoa mo varia tu korua kira. Ai aquí hoy ingoa te koa Enrique Ika na tu alen vai te mihi o mako taro. Ta koa koia. Koia te rongo morawa tu korua ki hanga piko apo mai te hora ahuru ma hoe o te poa ki hanga piko. Maururu mahai. Hay más. Dahiro ate anga mo mapo. Morawa tu korua mo participa korua kiera rotere o tire i te tato anga anga ena i te hora nei Rapanui. Apota koa mai te hora a hora iba te afa o te po i te kona kai mahatu moana ka Jimene te kope Jimene ko alen vai te mihi ira ka nohoena mai rahora mo rawa tu tato ki ira mo pu ai terima hakarongo ki te tato taina ko alen. Peti tahi. Te ruanga morawa tu korua apota koa ki te kona era kupikano ki etahi makenu porinetia ira kahakatangi te nuna Jimene ko topa tangi mo varia tu takoa korua ki ira mo pu ai terima mo tonga i terima ki araua. Ahuru maho te afa o te po. Anga hopea mo unga tu te rongo mo mataitai korua paurote mahana maha o te tapati i mata o te Rapanui mai te hora iba te afa o te po i te baja o te harepeu tupuna tongariki ko kama utereo etahi anga ai tu ta uraroena i te ava era koruti i muri te rauhuru nuna Jimene o te kainga hai manau hai puoko mo haka puai
Itere ora panui arotero aena te hakararama te Jimene o te pejo, maite ora iba te afo te po, mataitai korua, te mahana te capítulo nei, kai aena te nuna a Jimene po jamene, eta koa te nukunuku ko nanaku mo mataitai tatou i te mahana nei. He mataitai korua? Matu. I te horene ia no tahi nota? Komaoa te anga o te tapati nei, i te hora nei, he unga atu au mo mataitai tatou e tahi nota, ki era roteru areo, o nyanga ai te tatou taina o hangaro areka i te ianga ai, i te hare hapa o taoa ko mapse, e tahi ngongoro, o te toru hanere matahiti, o te tuumai ki Rapanui te pahi o Royeven. Que mataitai tatou i te rauanga. Estamos ahora con Caterina Natán, quien es la directora subrogante del MAPSE. Hoy, ¿qué se celebra, Caterina? Bueno, hoy día se celebra la conmemoración de los 300 años del primer contacto del pueblo Rapanui con Occidente. Y para ello nosotros realizamos una actividad acá en el museo y que en primera instancia era que las personas pudieran asistir y visualizar una exposición visual, gráfica, de algunos personajes importantes, digamos, de este hito. Y en segunda instancia, nosotros generamos la instancia para que también pudieran ver cápsulas con distintos actores sociales de la isla que relataron, digamos, desde su punto de vista este primer encuentro. Y en el tercer momento realizamos un conversatorio con personajes importantes de la isla, relevantes desde distintos puntos de vista, para poder reflexionar hoy sobre nuestro pasado y la evolución de nuestro pueblo como un ser moderno. ¿Qué fue lo que se habló, cierto? Vamos a conocer la opinión de ahí los expositores que estuvieron participando. Estamos ahora con Carlos Pavajuki, quien es guía de turismo y también investigador, ¿cierto? La historia de mí. Cuéntame un poquito, Carlos, bueno, junto con saludarte, cuéntame un poquito, ¿cuál es la importancia del personaje de Jacob Robe? Bueno, sin duda es el occidental responsable de difundir la existencia de esta misteriosa isla en medio del Pacífico. Pero como te contaba fuera de cámara, de que lamentablemente no fue una expedición científica, porque habría sido muy interesante de haber sido una expedición científica, porque habría aportado con más antecedentes valiosos. Bueno, por lo menos tenemos algo que nos dejó Roggeveen y bueno, debemos conformarnos con sus crónicas, que en comparación con las otras crónicas realmente no es valioso por ser el primero, pero por ejemplo no cartografiaron la isla porque no tenían cartógrafo, porque la expedición era más bien una expedición mercantil. Estamos ahora con Cristian Moreno Pagarati, historiador aquí de Rapa Nui. Cristian, cuéntanos un poquito, ¿quién es Jacob Roggeveen? ¿Cómo lo definimos? Bueno, Jacob Roggeveen es un holandés, una persona que trabajaba de notario, más bien en las leyes, pero su padre había estado dedicado más bien a la cartografía, a la geografía, era un polímata, era un tipo muy culto, muy ilustrado, y su sueño siempre había sido descubrir o explorar el Pacífico. Sueño del padre de Roggeveen. Entonces, cuando Roggeveen se jubila, llega a avanzada edad con los ahorros, más algunos amigos, prestamistas y todo, inicia una expedición al Pacífico Sur con la intención de encontrar este supuesto continente. Bueno, el personaje, claro, conecta a Rapa Nui, o podríamos decir que pone a Rapa Nui en el mapa del mundo. Rapa Nui pasa a ser parte del sistema mundo desde ahí en adelante, o sea, las fuerzas del planeta empiezan a acercarse cada vez más hasta Rapa Nui. El hecho de que después de esta visita holandesa, después de algún tiempo viene una expedición española, después de algún tiempo viene una expedición inglesa, después una francesa, y ahí a la isla estaba en todos los mapas. Y te felicitamos también por haber participado, porque este tipo de instancias creemos que se tienen que dar de mayor manera y de mayor convocatoria,
y la gente tiene que participar de esto para que se puedan seguir dando y conocer la historia, conocer la cultura misma de Rapa Nui en sus inicios o también de las distintas perspectivas. Así que ese es el mensaje de la comunidad desde la corporación. Muchas gracias, Kristen, y nos vemos ya en la próxima nota aquí en Hangar Areca. Kumataytaya tatou ite anga y te harihapa otaoan akorua ko hoa. Ko hoa kira kimataytayra na ngongoro. Turan hoia umahai nehe te ngongoro peti tahite amu nawe uiro atahi ui kia Christian ko pahono mai peti tahi. Apetita y coiría y tacoa, au kai tanoa moho, pero nata tuco ya peje yangai. Tucu cotia. Maururu Mahai, muchas gracias. Bueno, interesante la llegada del Jacobo Roggeveen, 300 años. Bueno, es sabido por ahí que también no es todo color de rosa, hay también más. No sé si tú sabes también cómo fue la historia también de la llegada, el primer contacto. Ahí hubo intercambio, ahí hubo saltaron gente al barco, robaron cosas a los indios, mataron, fusilaron. Sí, es súper interesante este trabajo que hizo el museo con los artistas que estaban con ellos, los expositores, donde se revisa estos hitos históricos para darle otra visión de los temas. Es un trabajo que se viene haciendo ahora, últimamente. Por ejemplo, lo vimos el año pasado con lo que hizo Mauhenua, con la llegada de Hotumatua, esa puesta en escena en Hangarau y en Anaquena, un poco revisando la historia, obviamente, pero ahí obviamente plasmado en diferentes actividades culturales ese mismo día, que nosotros también como corporación colaboramos el año pasado, y este año obviamente fuiste tú con Baitiare Tuque Quesada, que también está trabajando con nosotros, cientista política, de qué manera este año vamos a colaborar en ese evento que se viene, que en un momento invitaremos a Mauhenua acá a que nos cuente cómo se viene este año. Bueno, Francisco, antes de seguir nuestra conversación, me gustaría presentarte la nueva sección Coros Acamanaíto. Bueno, ya es la cuarta homenaje que vamos a hacer, y el siguiente homenaje que vamos a realizar como corporación es a María Eugenia Tuki Pacarati por su importante labor lingüística en la comunidad. Así que vamos a ver la siguiente nota. María Eugenia Tuki Pacarati. María Eugenia Tuki Pacarati, y por eco hay terúa majana o te aba era kutu ajaro y Rapa Nui. Ahí ajepoki a Ricardo Tuki Jereveri corapita y quiera au para tía Pacarati tepano. A María Eugenia toone jacara gemirura a o paengara era patuki. María Eugenia y por eco hay iroto y tehua a Rapa Nui emaitehora era iti no a hija amata hija ay y muri tenuna ataote o tere o Roberto e con Nancy Weber mohuri y te pipiría piti a jurumapa y matahiti y maoai y ojoai y te pipiría y teta ujo eta utini iba janere iba a jurumapa y ojoai que te coronui por inetia o tereo y muri teta hima orihapi o Rapa Nui. Y teta upitita utini mapae y muri teta hinuna ama orihapi en anuna ajenua y hakatu uai y te uman a hatureo Academia de la Lengua Rapa Nui. De manau y angai mohakapunua haka umai o tereo e it papa y en atano. Y teta upitita utini ho e ahurumaba y muri teta hinuna ama ori e matua y hakatu uai te honga are o Rapa Nui mohapi y roto y te pahanei aroto y tere o Rapa Nui mauno kitengapo kirikiriki. Y teta upitita utini ho e ahuruma iba y hapiro y te gestión curricular intercultural o tere o Rapa Nui moto o ito onatoroa hema ori tupuna iba ai te Facultad de Ciencias Sociales o te Universidad de Chile. Ta ana anga takoa jejuri te principito aroto y tere o Rapa Nui te poki iti o te ariki y ha ati ai te Fundación Japa o ite puka te ingoa Fundación Saint-Exupéry. Oira, dejare peutupuna tongariki, kohanga a, muhakapaka ya ia ita anarauhuru anga ta atoa, y anga ena orunga o tere o Rapa Nui, y terauhuru baja.
Maururu kia Maria Eugenia o te hakapunua haka ou mai I te reo I roto I te tātou kainga nei o Rapa Nui. Mo te tai hakarongo, e ka hakarongo rā, ka meu atu koe ki muri. Nā o te nuu, ina te me tae hangarahi ta kōpa I a koe wawe e hakangiang ta kuanga hei hoho, hei ia hātung I te hea hao ta kume neanga nei, ta kume hanga, he hātingo, he resu tau I te reo tiri o ta kuanga nei, ta kume hanga, hakapake ki te hua ai ki te rapnei tātou. Pero anga ni e wawe, au, pe kinga tirere, riri katua koe wawe, mo te matu a rapnei tātou ai, e hanga I tōna rea. Ki te matu a tātou ai nei wawe, e ai e na te hanga, mau I te rau ngā poki, ro te programa immersion, ro te honga are o Rapa Nui, I te mea raku I te au, e hanga o rau ki tātou reo nei, oira rau, I mau I te rau ngā poki hak te re raro ti te re ia, e tai roh nui korua kia Francisco ki no tātou ai no te peu tupuna, o te hare peu tupuna, I ai mana ua ye wawe, I toro ni mau ai me kia mauru. E mai te waha nei e tia Maria Eugenia e aroha atu au, e maururu atu au te koa I tō puai, tō uhanga I tō hakake, haka puai I te reo, haka rarama, haka ite, ki te tangata pehet papa I ngā tāna o te kupu wānanga, e te tahi atu anga o ou, o runga te henua nei. Maururu. Maururu. Estuvo bonita la nota de la Maria Eugenia, ahí estábamos viendo que también fue parte de la... Estuvo trabajando, traduciendo la Biblia 25 años con los hermanos Weber y estuvieron ahí la corporación, creo, en la ceremonia. Sí, nosotros estuvimos trabajando con ellos en el lanzamiento de la Biblia. Obviamente viene todo ese reconocimiento, por eso se lo hacemos a la nueva María Eugenia, por su trabajo en los 25 años en la Biblia, como parte de la Academia de la Lengua, como una persona que trabaja permanentemente en la preservación y difusión de Rapa Nui. Hace poco el trabajo que hizo con Céline Ripoll de traducir El Principito, que es un libro muy complicado de traducir, porque los que han leído El Principito se dan cuenta que es un libro que cuesta entenderlo, imagínate al traducirlo a Rapa Nui, y es un hito también internacional. El Principito, que es un libro conocido en todo el mundo, en todos los países, que ha traducido en muchos idiomas, que se ha traducido al Rapa Nui, es súper un reconocimiento al trabajo de ella también, que lo hizo de una manera, lo explicó Céline, que es un trabajo arduo. Sí, entonces, y qué mejor que con la garantía también de la Fundación Saint-Exupéry, que ellos tienen todos los derechos de autor de este libro, y entregarle este trabajo, esta función a María Eugenia ha sido también un hito. Así que todo el reconocimiento a ella. Es un espacio que también creamos acá, que es hacer una mini biografía, como lo vieron ustedes, reconociendo el trabajo, la trayectoria de los cultores, de los artistas que hay en la isla. Revisamos que el año 2014 María Eugenia también había recibido este Coros Acamanaíto. Sí, cuéntanos, ¿por qué hubo tanta pausa entre medio? Sí, nosotros, primero era una actividad que nosotros hacíamos en diciembre, una gala, alfombra roja de reconocimiento, que empezó en el 2014, cuando estaba Steffi Araki, ¿no es cierto?, trabajando con nosotros. Se generó esta pausa porque nos dimos cuenta que esto tenía que estar acompañado de una biografía, audiovisual o escrito, porque si bien nosotros reconocíamos esto, tenía que generarse. Obviamente por temas de recursos, ya nosotros llegamos ya a fin de año, ya con los últimos... rajuñando ahí para terminar el año, no los daban los recursos para hacer eso. Pero este año sí volvemos a impulsar esto de manera piloto. No tenemos los recursos, esto lo hacemos con mucha gana, pasión, de todo el equipo que trabaja con nosotros, pero básicamente porque hoy día hay una generación nueva de niños de 10, 15, un poco más, que no tienen reconocimiento de la nueva María Eugenia, de un Rodrigo Paoa, de un Papa Kiko, de un Quioteao. Entonces
tenemos que, hacer todo este trabajo de recuperación y levantar la biografía, la trayectoria de ellos, porque ellos fueron los que dieron inicio a muchas cosas culturales que hoy día tenemos. Entonces no podemos hablar hoy día de un pintor que tiene 20 años si nosotros no hemos hablado del Tepou, del tío del Tepou y otros artistas que son los pioneros y los que iniciaron muchas de las cosas que hoy día existen y que nació de algún lado, nació de la creatividad, de la innovación de algunos artistas, cultores, ¿no es cierto?, como Mata Jotuiti, etcétera, el Taina Pacarati, esa música que en su tiempo fue folclórica, como lo denominan hoy día, y hoy día tenemos diversos tipos de música y usos de instrumentos también. Sí, Francisco, bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Me gustaría dejarte invitado a dar un mensaje a la cámara y también hablar de esto, de cómo se llama, de nuestro contacto con el tema Caíña, de la reforestación que estamos haciendo. Tuvimos una reforestación el viernes y... Sí, bueno, seguir invitando a que nos sigan en las redes sociales. Nosotros siempre estamos haciendo actividades culturales para ustedes. Tratamos a través del programa en la radio, a través de estos espacios en las redes sociales, de invitarlos, de convocarlos a participar, porque ustedes son los protagonistas, los actores, y manden a sus hijos también, porque son los espacios, las instancias para hacer una comunidad entretenida, una comunidad más culta. Mauro, eso no. Sí, bueno, me acaban de avisar que la plantación se posterga, se va a estar avisando por redes sociales. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos en este cuarto capítulo de Jángaro Areca, y con esta emotiva despedida nos despedimos de este capítulo y los dejamos invitados a revisar nuevamente este programa de Jángaro Areca el domingo a las 1 de la tarde. Sí, se te olvidó un paso, que es la planta. Sí, Francisco, sí, te damos la planta. Te vamos a dar esta planta, Francisco, para que te lo lleve a la corporación, para que lo planten ahí con el equipo de logística. Sí. Y aprovecho a decir algo. Lo que pasa es que, claro, nos avisaron recién que se suspendió la plantación. Va a ser el próximo 6 de mayo, día viernes. Para los que estén interesados, va a ser una plantación en Poique, ¿no es cierto? La meta son 4.000 árboles, así que esperemos ese día llegar temprano y llegar a esa meta de plantar 4.000 árboles como parte del trabajo de la Mesa Araá, una mesa que la compone el municipio. Dentro de eso estamos como corporación, CONAF, Maugenúa, el STP y gente voluntaria que también muchas veces trabaja. Bueno, así que los dejamos invitados a asistir el 6 de mayo a esta plantación. ¿A dónde puede ir la gente, Lincoln, si quiere apoyar en esta plantación? Puede ser inscribirse en el Centro Cultural con nuestra encargada de sustentabilidad, que es Consuelo Tuqui, para darle mayor información. Es una actividad todas las personas que han ido por primera vez quieren volver, así que si quieren tener esa experiencia, así que está la invitación. Así es, y con esta invitación nos despedimos de este capítulo de Jángaro Areca y Orana Maururu.